Muy bien, muy buenas noches con todos. Qué bueno poder estudiar la santa palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante para todo cristiano. Todo cristiano debe saber orar correctamente. Hay mucha gente que en esta pandemia o en alguna tribulación, cuando reconoce que existe un Dios todopoderoso, tiene muchas ganas de orar a Dios. Y hay gente que está haciendo esto a su manera, a su forma. ¿Por qué? Porque todavía no conoce la palabra de Dios. Este estudio está dirigido a todos los hermanos. ¿Para qué? Para aprender a enseñar a orar. Pero también está dirigido a aquellos que están nuevos en la fe. Aquellos que están empezando a estudiar la santa palabra de Dios. Así que vamos a abrir en esta noche la guía para aprender a orar es la santa palabra de Dios. Había una vez dos amigos que empezaron a discutir. Un tercer amigo estaba observando lo que estaba pasando. Y estos dos amigos eran cristianos. Estaban hablando cuál es la forma correcta de orar. El uno dijo: para orar a Dios necesariamente uno tiene que cerrar los ojos, arrodillarse y estar en completa reverencia a Dios. El otro amigo decía: no es la forma. Lo importante es lo que tienes en tu corazón. Puedes estar orando mientras viajas en el autobús, puedes estar orando ahora mismo, cerrado un ratito los ojos o sin cerrar, eso no tiene nada que ver. Y seguían discutiendo y estaban esperando que su amigo le dé la razón a alguno de los dos. Y su amigo, escuchándoles cómo discutían, dijo: yo creo que la mejor oración no es ni cerrado los ojos, ni tampoco abiertos, ni arrodillado ni parado. La mejor oración es cuando uno está la cabeza abajo y los pies arriba. Y ellos se extrañaron y dijeron: ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser la oración mejor si tú estás la cabeza abajo y los pies arriba? Y este hombre dijo: la mejor oración que yo hice fue cuando yo estaba metido en un pozo de agua, sostenido con mis manos alrededor y rogando a Dios, pidiéndole a Dios que no muera, porque yo tengo una familia. Esa fue la mejor oración que yo hice. Bueno, hoy vamos a ver cómo orar correctamente. De hecho, mucha gente en este momento necesita orar a Dios. Así que vamos a empezar este estudio. Yo creo que le va a edificar mucho, querido hermano, querido amigo que me está escuchando en esta noche. La oración puede ser pública, es decir, que usted puede orar delante de su familia para comer. Puede orar así como lo hacemos en esta clase bíblica, al principio y al final, para que todos sean edificados. Puede orar usted en la iglesia, puede orar inaugurando un negocio, puede orar de muchas maneras públicamente. Puede ser pública, pero la oración también debe ser personal. De hecho, hay muchas personas que están orando públicamente, pero no lo hacen de manera personal. Este estudio está dirigido para aquellos que oran personalmente o no oran personalmente. La idea es que después de este estudio oremos mejor. En el libro de Mateo, capítulo 6, el Señor explica 3 obras de justicia. Usted puede estudiar en su casita, pero hay 3 obras de justicia en este capítulo: la limosna, la oración personal y el ayuno. Ahora, Dios presenta los principios fundamentales para dar limosna, para orar personalmente a Dios y para hacer un ayuno. Bueno, no vamos a hablar de esos dos, de la limosna y el ayuno,
pero sí vamos a hablar de la oración personal. Vamos a ver entonces Mateo capítulo 6 y por favor acompáñeme al versículo 5. Vamos a aprender el propósito incorrecto al orar. Dice el texto: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. En aquel tiempo, recuerde, estábamos en el judaísmo. Israel estaba bajo el imperio romano. Roma permitía que los judíos tengan sus sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas? Eran las asambleas, los lugares donde los judíos se reunían para orar, para estudiar la palabra de Dios, para la lectura bíblica. Pero hablando de la oración personal, había ciertos judíos que les gustaba aparentar donde se acumulaba la gente. Los judíos generalmente religiosos se vestían de blanco. ¿Se acuerda cuando Jesús les dijo sepulcros blanqueados? Por fuera parecen santos, pero por dentro están llenos de maldad. Bueno, ellos se vestían así e iban a los lugares concurridos, generalmente las sinagogas, donde se reunían los religiosos, y de repente usted encontraba en aquel día de reunión, generalmente el sábado, allí un judío en una esquina orando. No lo estaba haciendo públicamente, pero lo estaba haciendo en ese lugar concurrido. Lo mismo estaba pasando en las esquinas de las calles. Allí estaban ciertos judíos cerrados los ojos, tomados de las manos juntas en señal de oración, orando a Dios. Muy parecido al muro de los lamentos. Si usted conoce algo de eso, o usted va a YouTube, usted escriba muro de los lamentos y encontrará actualmente a muchos judíos orando. Y así estaban ellos orando. ¿Cuál era el objetivo de aquellos judíos? Dice el texto bíblico: para ser vistos de los hombres. Interesante. El propósito incorrecto entonces sería que la gente me mire. Nosotros tenemos oraciones personales, pero no para que la gente nos mire. Las oraciones personales que tenemos no deben ser así como aquellos hombres. Dice el texto bíblico: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es muy interesante cómo utiliza el Señor Jesucristo la palabra recompensa. Entonces, si ellos no van a ser recompensados por el Señor, ¿por quién van a ser recompensados entonces? ¿Sabe qué? ¿Cuál es el pago para ellos? Ellos están orando en las sinagogas. Ellos están orando en las esquinas de las calles. ¿Cuál va a ser el pago, la recompensa de ellos? Pues va a ser el pago, la admiración de los hombres. Esa es su recompensa. Que la gente los mire y los diga: ah, qué espiritual que ha sido ese hombre. Qué interesante cómo ha sido muy humilde y orando en la iglesia todo el tiempo. Estos hombres estaban aparentando. De hecho, la palabra hipócrita significa eso. Significa que muestra una cara, pero realmente tiene otra cara. Tiene intereses ocultos. Mire, querido hermano, querida hermanita que me está escuchando, querido amigo que está por internet escuchándonos, la oración personal es personal. No debemos orar para ser vistos de nadie. La oración es para ser vistos por Dios, para ser escuchados por Dios. Lo mismo pasa con la limosna y también con el ayuno. Eso es para el Señor. Muy bien, vamos a pasar
al siguiente versículo, versículo 6. Mas tú, es decir que habrá otros que lo hagan así. Habrá personas que lo hagan para ser vistos de los demás. Pero el Señor me está hablando a mí. El Señor le está hablando a usted. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Hace poco mi hermano Elvis estaba hablando de eso. Un lugar apropiado, donde no haya bulla. Un lugar que sea personal entre usted y Dios. Por eso hay que cerrar la puerta, lo dice allí, y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Mire, querido hermano, querida hermanita, si usted no ha hecho eso, es momento de empezar a hacerlo. Es necesario tener conversaciones con nuestro Padre. Es necesario acercarnos a Dios. Es necesario que haya tiempo entre Dios y nosotros, pero debe ser en secreto. ¿Qué va a pasar si nosotros empezamos a hacer esto? Dice el texto bíblico después del punto y coma, y tu Padre que te ve en lo secreto. Y esto a mí me da mucho ánimo, me da mucha esperanza, porque cuando todo está perdido y nosotros pensamos que no hay ayuda, nuestro Padre Celestial nos está mirando. Nuestro Padre Eterno está observándonos. Y tu Padre que te ve en lo secreto, y mira lo que dice allí, te recompensará en público. ¡Qué maravilloso! Y esto es una promesa del Señor. Mientras los hipócritas tienen su recompensa aquí, siendo admirados por los demás, aquel que está doblando sus rodillas mientras nadie lo ve, será recompensado en público. Dios no va a avergonzarse de llamarse Dios de ellos. ¡Qué bonito! Dios está escuchando la oración del anciano. Está escuchando la oración de aquel padre de familia, de aquel hombre que ha perdido su empleo. Dios está escuchando la oración de aquella ama de casa, de aquel desempleado, de aquel enfermo, de la persona que está allí en una camilla, de la persona que ha perdido un ser querido. Dios está escuchando, Dios le mira a usted. ¿No le da esperanza? ¿No le da alegría saber que nuestro Dios lo sabe todo y Él busca lo mejor para nosotros? Los pajaritos, ellos no siembran ni cosechan, pero siempre tienen comida. Mucho más nuestro Señor nos proveerá a nosotros, nos dará lo que necesitemos todos los días. El siervo de Dios confía en el Señor, el hombre de Dios confía en el Señor. La oración debe tener un propósito, o debe tener propósito. Dice el texto, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos. ¿Por qué? Porque vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Mira, hermanito, querido amigo que me está escuchando, Dios no quiere oraciones repetidas. Dios no quiere frases repetidas. ¿Por qué? Porque estamos hablando con un Dios que lo sabe todo. Dice el texto bíblico, vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad. ¿No es maravilloso esto? Que Dios sabe todo. Sabe lo que necesitamos. Sabe cuando estamos pasando por tribulación. Sabe cuando nosotros estamos enfermos. Él sabe cuando nosotros tenemos problemas. Entonces, ¿de qué me sirve repetir una frase? ¿De qué me sirve? Lo que Dios quiere es una conversación. Él es un Dios eterno que sabe las cosas. Entonces, en vez de estar repitiendo frases como los gentiles, nosotros tenemos que conversar con Dios. Amado Padre,
santo, bueno, quiero conversarle mi problema. No puedo más. No sé qué hacer. Debemos empezar a tener oraciones profundas. Imagínese a Dios escuchando una oración repetitiva. De eso no se trata, hermanos. Se trata que usted se comunique con el Señor. ¿Se imagina usted una relación con su hijo y su hijo le diga todos los días la misma frase? No, necesitamos conversar, necesitamos reír juntos, necesitamos hablar de los problemas, necesitamos solucionar las cosas juntos. De eso se trata. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo se logra? Porque al principio realmente es muy difícil. Toda persona al principio es difícil orar, porque empieza a orar y no sabe qué hacer. Es como cuando usted va al parque, se sienta con una persona que no conoce y de repente le dice buenas tardes, el otro le dice muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Y se quedan callados un momento y empieza a decir, ya está lloviendo, ¿no? Está lloviendo bastante. Sí, está lloviendo bastante. Ya entramos en invierno, ¿no? Sí, estamos entrando en invierno. Ojalá que haya sol, sí, ojalá. Sí, ojalá las plantitas necesitan agua. Y empezamos en esa conversación monótona y tal vez sin sentido, porque no nos conocemos. No nos conocemos, pero cuando hay dos amigos que se conocen, hay familias que ya se conocen, empieza a decir lo siguiente: ¿cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu esposa? ¿Ya se sanó? ¿Cómo está? ¿Ya entró tu hija a la universidad? ¿Ya te recuperaste de eso que tenías? Bueno, no es que seamos amigos con Dios para entender mejor esto. Él es nuestro Dios todopoderoso y nosotros tenemos que respetar eso. Tenemos que ya ganarnos ese calificativo de amigos, como Abraham se ganó y se le reconoció amigo de Dios. Pero cuando entramos en una confianza mutua, vamos a orar de mejor manera a Dios. ¿Y sabe qué? Le va a faltar tiempo para conversar con Dios. Y ya no van a ser esas oraciones de 5 minutos donde bostezamos. No. Cuando hay una confianza, va a empezar usted a orar profundamente. Y van a ser a veces horas orando a Dios. Entonces, le invito a cambiar su mentalidad en cuanto a la oración. Y a continuación, desde el versículo 9 al 13, aparece la famosa oración que le llamamos el Padre Nuestro. Y lamentablemente este Padre Nuestro, la gente ha pensado que hay que repetirlo. Hay que repetir esas frases, repetirlo 20 veces, 30 veces, pero hace un versículo anterior me dijo el Señor que no quiere repeticiones. Entonces el Padre Nuestro no es para repetirlo. Entonces, ¿para qué es? Es para enseñarlo. En este momento vamos entonces a enseñar el Padre Nuestro. Es una guía para nosotros para aprender a orar. Muy bien, mire, dice el texto, empezando desde el verso 9, vosotros, se refiere a nosotros, a los judíos, a todos nosotros. Vosotros pues oraréis así. Esa es la forma de orar. No dice repitáis así, ¿no? O repetid así. No dice eso el Señor, sino dice oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mire, el Señor Jesucristo está orando a su Padre como ejemplo para nosotros. Y es maravilloso cómo exalta al Padre como Dios. Está en los cielos y su nombre es santo. Y luego dice, venga tu reino. En aquel tiempo todavía no había venido la iglesia. Luego aparece la iglesia en el libro de Hechos capítulo 2 y entonces
se cumplió realmente esta oración hace 2000 años. La iglesia se encuentra aquí mucho tiempo ya. Dice ahí, hágase tu voluntad. Nosotros cuando oramos tenemos que pensar en que se haga la voluntad de mi Padre, del Padre Dios. Si una persona dice yo quiero que se haga como yo quiero, eso no es oración. La oración es sometidos pues a Dios. Esa es la oración correcta. Padre amado, si es que es su voluntad, ayúdeme a salir de este problema. Si es su voluntad, quiero salir de esta enfermedad, ayúdeme. Si es su voluntad, mire qué importante saber orar correctamente. En el cielo se hace la voluntad de Dios, y en la tierra también debe hacerse la voluntad de Dios. Y mire cómo pide acerca de las necesidades. El pan nuestro de cada día. Alguna vez por broma alguien dijo, yo ya oré de mañana por el desayuno, el almuerzo y la merienda. Ya está orado, entonces no hay necesidad de orar. Otro dijo, yo también ya oré por toda la semana, por el pan. Pero el Señor me está enseñando y nos está mostrando que hay que orar por las necesidades físicas diarias. Padre amado, bendiga esta comidita que me voy a servir. Padre, ayúdeme en el trabajo de hoy, todas las necesidades que tengamos. Ayúdeme a solucionar esta deuda. Si usted tiene necesidades físicas, aquí en la tierra es momento de orar a Dios. Recuerde siempre, bajo la voluntad de Dios. Luego dice, y esta es la base de la oración. Dice el texto, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo que está diciendo el Señor es que en esta oración modelo debemos pensar en nuestros pecados. ¿Cuántas veces hemos ofendido a Dios? Pues muchas. ¿Cuántas veces nos han ofendido a nosotros? También nos han ofendido. Y dice el Señor, aquí en el texto bíblico, perdónanos, Padre, por esas ofensas que te hemos hecho. Porque nosotros también, cuando nos han ofendido a nosotros también perdonamos. Interesante, no se pierda esta idea, por favor, porque lo va a decir más adelante, en el verso 14. Dice el texto además, y no nos metas en tentación. ¿Qué pedimos en las oraciones, queridos hermanos? Pedimos fortaleza espiritual. Aquel joven que sale a la universidad dice, Padre amado, ayúdeme a que yo no peque en la universidad. Los jóvenes siempre oran por eso. Los adultos también oramos y estamos pidiendo a Dios, Padre, ayúdenos a no caer en tentación. Debemos pensar en nuestra parte espiritual, no solamente física. Dice ahí, mas líbranos del mal. Claro, nosotros queremos estar bien delante de Dios. Y mire cómo termina esta oración. A mí me gusta mucho, dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Qué bonita oración. Me gusta cómo exalta el nombre de Dios, el Señor Jesucristo. Esta oración podríamos cambiarle el nombre. No le llamaríamos el Padre Nuestro. ¿Qué tal si le llamamos la oración del perdón? Porque mire lo que dice el versículo 14. Ya se terminó la oración después del amén. Ahora mira el verso 14, dice ahí, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mire, querido hermano, cuánto nos ha perdonado Dios. Pero hay veces que nosotros pedimos a Dios perdón, rogamos perdón para estar bien nuestra conciencia, pero todavía no hemos perdonado.
a aquellas personas que nos han hecho daño. Yo quiero llamar la atención a todo cristiano amargado por el pasado. Yo quiero llamar la atención a toda persona amargada por el presente, porque no ha perdonado. Porque a veces queremos que Dios nos perdone. Queremos que nuestro Padre Celestial se acuerde de nosotros y nos libre del mal. Pero todavía no hemos tenido el valor de decir a nuestro papá: papá, perdón, mamita, perdón, y yo he estado con rencor con usted. Con nuestros seres queridos, nuestros familiares, a veces no llegamos y decimos: perdóname por haber hecho tanto daño, ahora quiero estar bien contigo para que Dios también me perdone a mí. Debemos pensar en esto, estar bien con el hermano para poder ser perdonados por Dios. Esto es un requisito para la oración. ¿Por qué a veces Dios no puede perdonarnos? Por nosotros mismos, porque todavía nuestro corazón está duro para perdonar. ¿A qué medida debemos perdonar? Dice Efesios capítulo 4, dice: a la medida como Cristo nos perdonó a nosotros. Ese es el límite. ¿Cuánto le perdonó Dios a usted? Hasta allí debemos llegar. Es un poco difícil, pero lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Usted no puede dar algo que no tiene, y Dios le dio todo el perdón. Así que por eso podemos perdonar a los demás. Muy bien, vamos a pasar a los pasos para orar. Y usted tiene allí en la pantalla una mano. Es la mano ahí de la oración. Es la mano derecha. Muy bien, mírese su mano. Yo estoy mirándome mi mano en este momento y tengo 5 dedos. Muy bien. Y así son los pasos para la oración. Así que vamos a poner mucha atención. Usted puede enseñar a los niños o a las personas que no saben orar, y es muy fácil, muy didáctico también. Muy bien. El dedo pequeñito, número 1. La oración está dirigida al Padre, como el Padre Nuestro, ¿no? ¿Se acuerdan? Padre Nuestro. Entonces, cuando nos dirigimos a Dios debemos empezar así: Padre, oh Padre, Padre Nuestro, Padre Eterno, como usted quiera decirlo, pero en su mente tiene que decir Padre. También se puede decir Señor, pero entendiendo que Él es nuestro Padre. Muy bien. Número 2. Debemos alabar a Dios. Cuando oramos, nosotros alabamos a Dios. Hay una diferencia entre alabar y adorar. Bueno, vamos a estudiar en esta ocasión qué significa alabar. ¿Qué es alabar? Alabar es decir a Dios. Alabamos entonces diciendo lo que es Dios. ¿Y qué es Dios? Dios es eterno, todopoderoso, santo, soberano, y podemos seguir toda la noche. Nuestro Dios tiene cualidades divinas, y esas cualidades hacen que nosotros alabemos a Dios. Cuando usted dice santo Dios, poderoso Dios, glorioso Dios, eterno Dios, soberano, usted está alabando a Dios. Pero también uno alaba a Dios cuando decimos lo que Dios ha hecho en el pasado, hace en el presente y hará. Por ejemplo: Padre amado, usted hizo el cielo y la tierra. Son obra de sus manos. Usted hoy nos sustenta, nos cuida, nos ama. Voy a hablar del pasado nuevamente. Usted envió a Jesucristo a morir en la cruz. Gracias por amarnos. De esa manera se alaba en el pasado, en el presente, pero también en el futuro. Usted puede decir: Padre amado, usted nos dará corona de vida. Usted nos dará esas habitaciones celestes allá en los cielos. Así también se alaba, querido hermano, querido amigo o amiga que nos está escuchando.
pero también alabamos a Dios también diciendo con nuestros labios lo que sentimos en el corazón. Padre, cuánto te amamos, cuánto siento por usted, amado Dios. Estoy contento de llamarme hijo de Dios. Y puede decirle lo que usted siente en su corazón. Cuando hacemos eso, alabamos. Muy bien, hemos estudiado entonces que la oración es dirigida al Padre. La oración es donde nosotros alabamos a Dios. 3. En la oración nosotros agradecemos. Padre, gracias por este nuevo día. Gracias por el sol maravilloso, por esa lluvia que cae para que los campos estén verdes. Gracias por cuidarnos. Gracias por mis hijos, por mi familia, por la iglesia. Gracias por la Biblia. Y podemos seguir toda la noche porque en la oración se agradece a Dios. Usted le agradece a Dios cuando ora. Si no lo ha hecho, empecemos a agradecer. Si alguien dice está difícil, pues puede tomar una libreta de apuntes y empezar a escribir las cosas por las cuales usted está agradecido, y cuando ore puede leerlas. Padre, quiero darle gracias por esto. Así que debemos presentar gratitud a nuestro Dios. Muy bien, en la oración también pedimos. Es el momento, después de agradecer, pedir. Allí está su motivo de oración. Puede ser diversos. La comida, pedimos por la salud. Pedimos, estamos hablando en peticiones, pedimos porque mi hijo se gradúe, porque tenga trabajo. Pido por, Padre amado, por mejorar mis ventas. Pido por conseguir un empleo. Pedimos. Número 4, pedimos, hermanos. Es el momento de pedir. De sugerencia, siempre pida por algo específico. ¿Sí? Muy bien. Y 5, que sería el like, el que le da final a su oración, sería en el nombre de Cristo. Dice 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5, porque hay un solo mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Por eso nuestras oraciones al final siempre pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, repasemos entonces. Hay 5 pasos para orar correctamente. 5, así como los dedos de la mano. Número 1, la oración es dirigida al Padre. Número 2, en la oración tenemos que alabar a Dios. Número 3, en la oración agradecemos. Número 4, en la oración pedimos a Dios. Número 5, siempre en el nombre de Cristo. Rápidamente, espero tener tiempo, vamos a hacer entonces ejemplos. Para los que están aprendiendo estos ejemplos, para los hermanos que ya saben orar, paciencia, por favor, mucha paciencia. Ejemplo de oración por un nuevo día. Usted se levantó y en vez de salir a la calle y decir, qué tristeza, o que iras, está lloviendo, o que iras, no ha llovido, o que iras, estoy todavía con sueño, el cristiano no es así. El cristiano se levanta y empieza a orar. No cierre los ojos. Yo sé que muchos que escuchan la oración empiezan a cerrar los ojos. Está muy bien, pero ahorita estamos repasando. Abra sus ojos y mire la pantalla, por favor. Vamos a hacer un ejemplo de oración. Empecemos. Padre amado, usted es nuestro Dios eterno, santo y bueno. Quiero agradecerle por esta mañana, porque es un lindo día que usted nos ha dado. Gracias, Padre amado, por esa lluvia. Gracias por tener a mis hijos sanos. Quiero pedirle ahora que voy a salir de la casa, que usted me guíe, para que yo pueda llegar con bien a mi trabajo y que en el trabajo yo no me contagie de ese virus, y que, amado Padre, mientras yo esté allá, mis hijos estén bien, mi esposa esté bien.
proteja a mi familia, a mis padres, a mis abuelos, a todos, protéjalos. Eso lo pido confiando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces terminé un ejemplo de oración de un nuevo día. Espero que usted también repase en su casa. Vamos a poner otro ejemplo. Ejemplo de oración por la comida. Todos antes de comer, antes en el desayuno, todos en el almuerzo, en la merienda, nosotros oramos. O hay casas que no lo hacen. Muy bien, yo quiero pedir a esas familias que no están orando en la casa, que se atrevan y que empiecen desde hoy. Bueno, si ya comió, desde mañana. Empecemos a orar por los alimentos. Porque Dios nos da esos alimentos, nos sustenta todos los días. Y vamos a hacer este ejemplo. Por favor, abra los ojos, mire la pantalla o mire sus dedos y vamos contando y viendo si cumplimos estos pasos que enseñamos esta noche. Padre bendito, creador del cielo y la tierra, soberano, santo, santo, santo. Estamos agradecidos por este lindo día, pero en especial ahora en familia queremos agradecerle por esta comidita que humildemente nosotros tenemos en nuestro hogar. Gracias, Padre, por siempre tener comida, sustento, y quiero pedirle por toda mi familia que también ellos puedan comer, por aquellos necesitados. Padre amado, usted bendiga a mi vecina también, que pueda tener ella comida. Padre amado, le pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, vamos a otro ejemplo de oración, es el último, y bueno, probablemente hay quienes están contagiados ya con el COVID, y quiero animarle a que usted ore por su enfermedad, ore por su tío, su tía, su amigo que ya se contagió. Entonces vamos a orar y vamos a aprovechar orando por nuestro hermano Pedro Sánchez, que está enfermo con esta enfermedad. Vamos a empezar a orar. Mire por favor la pantalla y mire los pasos de la oración. Tenemos que hacerlo correctamente. Padre glorioso, santo, bendito por los siglos de los siglos. A usted la gloria y la honra. Tenemos un Dios santo y justo. Padre, gracias por cuidarnos. Gracias porque podemos tener un trabajo y podemos salir adelante. Gracias, Padre, por la iglesia, porque tenemos hermanos. Gracias por su bendita palabra. En esta noche quiero pedirle en especial, amado Padre, que bendiga a nuestro hermano Pedro Sánchez, que está enfermo. Los médicos no pueden hacer mucho. Nosotros peor aún no podemos. Solamente usted puede hacerlo, porque usted es el médico. Usted puede hacerlo porque usted creó el cielo y la tierra, nos creó a nosotros mismos. Bendiga a nuestro hermano para que pueda salir de esa enfermedad. Queremos pedirlo esto humildemente, confiando en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le invito a que usted siga repasando en su casa. Si usted desea, puedo enviarle estas presentaciones por correo electrónico o por WhatsApp. Solamente pídamelo. Y estoy muy contento de haber estudiado esta lección con usted, cómo orar correctamente. No se olvide de orar esta noche. No se olvide de orar en secreto a Dios para ser recompensados en público.